Després d'una setmana intensa, tornem així en Bes de Festa a estar al vostre costat en Televisió Municipal de València i vos assegure que avui, que es visiten les Falleres Majors de València, tenim una sorpresa molt agradable per a elles. No vos perdeu el Bes de Festa d'avui. Bona vesprada, benvinguts una setmana més a Bes de Festa. Avui, com ja vos dia en el sumari, tenim amb nosaltres a dues persones que comencen un regnat, comencen un somni i tenen molt que viure durant un any faller, sobretot. Avui tenim a les Falleres Majors de València de l'any 2011 i tenim amb nosaltres a Carmen Monzonís, fallera major infantil. Carmen, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Ya te crees que eres fallera mayor infantil o qué? Sí, sí que me lo creo. Sí. I també tenim amb nosaltres a la Fallera Major de València 2011, Laura Caballero. Benvinguda, Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya despertáis, digamos, de este sueño o seguís todavía sin A mí creerlo? todavía me cuesta asimilarlo un poco, pero vamos, poco a poco lo vamos asimilando y vamos sabiendo la responsabilidad que tenemos encima. Sí. Bueno, ha sido un cambio radical de ser falleras de vuestra comisión a representar al mundo fallero. ¿Cómo se ves una persona y un impacto tan grande? Sí, la verdad es que ha sido un cambio radical en una semana. Bueno, en 24 horas ya sufrimos un cambio radical, pero bueno, era un sueño que teníamos, por lo menos yo desde muy pequeña, y la verdad es que estoy encantada con este cambio. Sí. Ahora prácticamente vuestra agenda se ha convertido en parte de Junta Central Fallera, ¿no? Me dijiste que ya no has ido prácticamente casi ni al cole. Fui el día de la llamada y el viernes. Sí. Más no he ido. O sea, el cambio ha sido Y bastante seguramente si mañana no hay muchas cosas, intentaré ir. radical. Sí. ¿Y cómo estáis viendo esta semana? Ahora, justamente hace una semana Sí. que nuestra alcaldesa de Valencia levantó el teléfono y dijo Laura Caballero y Carmen Monzonís. ¿Cómo ha sido esta semana? Pues está siendo una semana bastante frenética, de hacer muchas cosas nuevas, muchas cosas que impresionan, pero la verdad es que las dos estamos muy contentas de lo que nos está pasando y muy a gusto. Y qué diferencia también de año, porque tú viviste en el año 1998, fuiste componente de la corte Sí. infantil con Ruth Galán. Hay que ver cómo cambia, ¿no? Sí, la verdad es que no tiene nada que ver, aparte de que cuando eres pequeña todo es como un cuento y ahora lo vimos con mayor intensidad todo y no tiene nada que ver, pero vamos, en el 98 también me lo pasé súper bien, ¿eh? Sí. Sí. Oye, fue hace una semana, prácticamente a estas horas que ahora mismo estamos emitiendo el programa, el día 19 de octubre, creo que ese día se va a quedar grabado para la posteridad en vosotras, ¿no? Y el miércoles también, que Sí. fue la proclamación. Sí. A mí se me ha quedado en la mente. ¿Quieres que lo recordemos, Carmen? Vale. ¿Te gustaría recordar Sí. el momento de la llamada? Porque me acuerdo que ese día estabais que no sabíais Yo qué estaba- hacer en ese momento, ¿verdad? Yo estaba mordiéndome las uñas y a la vez apretando a mi madre. Sí. ¿Quieres ver tu llamada, Carmen? Sí. ¿Sí, la vemos? Vale. Sí. Salimos a recordarla. De proponerme, me digne nombrar Fallera Mayor Infantil de Valencia del año 2011 a la niña Carmen Monzonís Valero, perteneciente a la falla Paseo Alameda, Avenida de Francia, del sector Carmen, Camín al Grau. Sí, soy yo. espera que te voy a pasar con la alcaldesa. Hola Carmen, Hola, ¿cómo estás? muy bien. Soy la alcaldesa. Sí, Sí, ¿sabes para qué te llamo? sí, ¿Te lo imaginas, a que sí? sí. Bueno, pues en este momento acabo de proclamarte delante de la Asamblea Extraordinaria de los Presidentes de Fallas, Fallera Mayor Infantil del año 2011. Enhorabuena, Carmen, ¿estás muy contenta? Sí, Oye, ¿estás emocionada? sí, mucho. Cuéntame, ¿con quién estás? ¿Quién está alrededor tuyo? ¿Qué? ¿Quién está contigo? Está toda mi familia. ¿Con tu familia? ¿Y tu familia? Bueno, Carmen, ¿cómo fue ese momento que en las imágenes no se ven cuando la alcaldesa te llama y coges el teléfono? Tenía muchos nervios y a la vez mucha ilusión. Pero por un lado digo, será un gracioso seguro, porque en la tele no es en directo, será 2 minutos después. Y digo, es un gracioso porque aún no ha marcado el número. Me han hecho una broma, ¿no? Sí, yo pensaba eso y me dijeron, cógelo, cógelo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y dijeron, que no es en directo. Y digo, ah, vale, y lo cogí. Y ya, explosión. Y también, Laura, en tu casa, una explosión de alegría, de júbilo, ¿no? La verdad es que fue, desde las 6 hasta las 7:30 fue la hora y media más larga yo creo que de mi vida.
Y la verdad es que cuando por fin oí mi nombre, bueno, en mi casa se montó una impresionante, mi padre súper contento, mi madre, mi hermana, la verdad es que estamos todos encantados. Oye, hay que ver lo lento que es la espera a esa llamada y lo rápido que pasa todo durante esa tarde. Es verdad, luego se pasa todo súper rápido. Si yo cuando bajé al casal yo pensaba, pues serán las 9 de la noche o una cosa de estas, y que va, eran ya las 11:30 o algo así, pero es que se me pasó todo volando. Sí. Bueno, un reinado que empezaba así, mira. Fallera Mayor de Valencia del año 2011 a la señorita Laura Caballero Molina, perteneciente a la falla Carrera Amarilla, ingeniero Joaquín Bellot, del sector 4 Carreras. Laura. Hola, Laura. Ya lo sabías, ¿eh? Laura, qué alegría tienes. ¡Qué emoción! ¿Eh? Gracias. Oye, no me llores. Madre mía. Pero bueno, Laura, ¿cómo estás? Qué emoción. ¿Quieres? Estoy muy emocionada, la verdad. ¿Estás muy feliz? Soy la chica más feliz del planeta. Espera que no te entiendo nada, ¿eh? Que soy la chica, No entiendo nada. que soy la chica más feliz del planeta. Oye, Laura, vamos a ver. En primer lugar... Y ahí tenemos tu momento de llamada, un momento que también vivimos aquí en directo en Televisión Municipal de Valencia, esa espera de decir que no se coge el teléfono, prácticamente no lo oías, ¿no? No, es que no sonó, en mi casa no sonó el teléfono, yo oí mi nombre y en la tele salía mi foto, pero en mi teléfono no sonaba. Fue una cosa súper curiosa que además me hizo ponerme más nerviosa, por eso cuando por fin suena lo cojo y con esa emoción, porque es que claro, mi madre me decía, bueno, pues no eres tú. Claro. Y yo le decía, pero ¿cómo no voy a ser yo? Si me estoy viendo en la tele. Y me decía, ya, pues si no te están llamando. Esa foto es mía, ¿no? Claro, esa foto soy yo, pero entonces claro, cuando por fin sonó el teléfono fue una explosión de todo, que el alcalde se tuvo que apartarse del teléfono. Hemos podido revivir esos momentos y momentos que fueron pasando y se convirtió en una noche de fiesta, de júbilo, y sé que luego fuisteis a vuestros respectivos casales. ¿Cómo fue esa noche? Esa noche acabó tarde, porque la verdad es que yo no me quería ir a dormir. Yo digo, a ver si me voy a ir a dormir y mañana cuando me despierte no es verdad nada de esto. Pero sí que es verdad que después bajamos a la calle y por lo menos en mi caso había muchísima gente, toda la gente del barrio se había acercado a verme, toda la gente de la falla, pues a lo mejor habrían 400 personas bajo de mi casa, o sea, era una barbaridad. Y la verdad es que muy contenta y muy orgullosa de mi comisión, tengo que decir. Todos volcados encima Sí, de vosotros. estaban todos muy ilusionados, estoy muy orgullosa de ellos. Sí. Y Carmen, tú también estuviste en la falla, ¿no? En la Sí, yo comisión, estuve en la con falla. nuestro amigo Julio Tormo. Julio se emocionó un montón. Casi me ahoga cuando me achuchó. Vivir intensamente un año, a partir de ahora empieza un reinado donde vais a vivir muchísimas experiencias. Y yo quiero ahora mismo, Carmen, que mires la pantalla porque ahí vamos a ver unas imágenes que quiero que nos cuentes. ¿Te parece? Vale. ¿Sí? Sí. Porque yo sé que tú fuiste este año pasado fallera mayor infantil Con la Alejandra. con Alejandra Sí. y con la mami. Cuéntame estas imágenes, ¿quién son? Mi hermana, yo, Sí. ¿Y quién más? yo y mi madre. Ujú. Alejandra, mi madre, Alejandra y yo. O sea, que os gusta la playa, me parece, ¿no? Sí, Y eso los es de viajes. niñita. Eso fue ¿Y qué es esto? Ese es mi peluche. ¿Eso es tu peluche? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Chuchi. Se llama Chuchi. Sí, ¿Tu peluche favorito? sí. Sí. Eso, ¿cómo lo sabéis? No sé, tenemos aquí unos buenos ¿Dónde amigos, habéis grabado las imágenes? unos buenos aliados y ahora quiero... Esa de ahí detrás es mi hermana. Claro, yo quiero que ahora mismo mires la pantalla porque hay gente que te conoce muy bien y nos va a contar algo de Carmen. Mirad. Hey, laddie, laddie, we come to party. Me and my girls gonna get this started like whoa, whoa. So put your hands up. Hey, laddie, laddie, we come to party. Me and my girls gonna get this started like whoa, whoa. So put your hands up. Pues este peluche es el favorito de mi hermana y este peluche es el mío favorito. Chuchi, no sé, se lo regaló la fallera mayor infantil saliente y sé que desde ahí le he tenido mucho cariño.
hands up. Hey, laddie, laddie, we come to party. Me and my girls gonna get this started like Pues hacemos de vez en cuando los deberes, estudiamos y si Carmen te ayuda, pues yo le ayudo. Pues una foto y nosotras calentamos, hacemos saltos y para el campeonato hacemos tablas, desde los 3 años. I'm just doing me. Pues nuestros padres nos llevan a Dublín 2 semanas y pasamos toda la semana en Dublín y aquí estoy viendo la foto de que estamos en la fiesta, que aquí están nuestros amigos. Una calle peatonal que hay muchas tiendas y también hay mimos que van haciendo cosas. Pues aquí estamos en las vacaciones de invierno que nos vamos a Formigal, que es la plaza. Aquí estamos mi hermana y yo esquiando en el telearrastre, que esquía bastante bien. Pues os voy a enseñar un regalo que le han hecho a mi hermana en el colegio, de todos los profesores, aquí salen, que le han puesto unas palabras para que los recuerde siempre con sus fotos de cara. Y aquí están todo lo que le han puesto los compañeros de su clase. Pues lo que más le gusta es tocar la flauta travesera, hacer gimnasia. De vez en cuando empieza a ordenarse sus cosas y si se aburre empieza a coger el ordenador y hace sus cosas. En la nieve esquiando nos fuimos a esquiar sin decírselo a los papás. Ah, sí, en Dublín cuando mi padre estaba durmiendo la siesta, que le pusimos la espuma de afeitar en la cara. Hey, laddie, laddie, we come to party. Me and my girls gonna get this started like whoa, whoa. So put your hands up.